Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Las propuestas del Consejo Gremial. Un plan de 14 puntos le presentaron hoy al gobierno para conservar el empleo formal en medio de la crisis económica por la pandemia. ¿Cuál es su contenido? En minutos hablaremos con una de las protagonistas de la petición. Lo que debes saber de los 3 días sin IVA. Les contamos los descuentos y las claves a la hora de aprovechar las jornadas anunciadas por el gobierno nacional. Análisis del consumo. Credibanco estudió el comportamiento transaccional de los colombianos en 7 semanas de cuarentena. Los hallazgos en esta emisión de Signo Pesos. Y comenzamos con la reunión que sostuvo hoy el Consejo Gremial Nacional con el ministro del Trabajo para analizar un paquete de medidas que permitirían preservar el empleo formal y avanzar en la actualización del sistema laboral colombiano. Conozcamos el contenido de estas iniciativas. Las proyecciones del mercado laboral estiman que el desempleo podría alcanzar el 20%, duplicando el nivel actual de desocupados en el país, razón por la que el Consejo Gremial Nacional planteó al gobierno 14 propuestas para mitigar el impacto de la pandemia en la economía y concretamente en el empleo. Las cifras en cuanto a la disminución de ocupados y el PIB del primer trimestre evidencian un deterioro sin precedentes del mercado laboral. ¿En qué consisten esas propuestas? Piden implementar jornadas laborales por turnos y una cotización por unidad de tiempo convenida, es decir, que el empleador pague la seguridad social de acuerdo con el tiempo laborado. Adicionalmente, proponen que el pago de la prima de servicios de junio pueda pagarse diferidamente o en un plazo mayor, así como la postergación del pago de horas extras y recargos nocturnos. En materia de salud pública piden que se dé el tratamiento de incapacidad médica al periodo de aislamiento aún sin estar diagnosticado con COVID-19, así como el retiro parcial de las cesantías cuando los contratos estén en la etapa de suspensión. Por otra parte, proponen suspender las 2 horas de actividades recreativas, culturales o educativas para empresas de más de 50 trabajadores, así como las jornadas de integración familiar con el fin de incrementar la productividad. Y precisamente para hablar de este paquete de propuestas para conservar el empleo formal en el país en medio de la difícil situación económica, hacemos contacto a esta hora de la noche con la doctora Sandra Forero. Ella es la presidenta del Consejo Gremial Nacional, el gremio de gremios, y también es la presidenta de Camacol. Doctora Forero, bienvenida a Signo Pesos. Buenas noches, gracias por atendernos. Víctor, muy buenas noches. Muchas gracias por esta invitación. Bienvenida, doctora Forero. Una primera pregunta. ¿Por qué ustedes proponen eliminar los recargos nocturnos, eliminar los dominicales, los pagos por los dominicales y por los festivos? ¿Cuál es el propósito de una de estas propuestas? Bueno, Víctor, el propósito fundamental de las propuestas del Consejo Gremial Nacional es preservar el empleo y permitir que en la medida que vayamos retomando la vida productiva, nuestros trabajadores tengan las condiciones que les permitan, protegiendo su salud, iniciar el proceso, retomar su vida laboral para garantizar el sustento de los hogares. Ese es el objetivo de las propuestas. Entonces, si las miramos integralmente, tenemos temas como, por ejemplo, necesitamos, porque es una responsabilidad que tenemos como empresarios, cumplir los protocolos. Los protocolos no son una regulación, los protocolos es una nueva manera de aproximarse al entorno laboral en esta nueva normalidad. Y eso requiere, por ejemplo, tener turnos distintos y en esa medida para lograr el distanciamiento, para lograr que no haya aglomeraciones, y en esa medida es muy importante evaluar cómo esos nuevos turnos y cómo esas nuevas jornadas laborales se pueden llevar a cabo, protegiendo los derechos del trabajador, pero también es importante garantizar la sostenibilidad de las empresas. Por ejemplo, en el tema de reactivación, porque ahorita estamos reiniciando actividades, pero vamos a necesitar hacer reactivación de la economía para proteger el empleo. Hay alcaldes que están hablando de tener viva la ciudad 24 horas. ¿Qué vamos a hacer con toda esa jornada nocturna, por ejemplo? Esa se va a seguir manejando como un recargo adicional por ser nocturno, o nos toca empezar a mirar, y la idea acá es llamar la atención sobre esos temas
y construir las propuestas, y eso se va a diferir ya para cuando la economía y las empresas estén, ya sean sostenibles. Es que ahorita el riesgo no es solo de perder el empleo, sino también el tejido empresarial. Entonces es como entender que en esta nueva normalidad, por eso hablamos nosotros de modernizar, y también lo mencionamos, actualizar el sistema laboral para esta nueva normalidad que tenemos. Es básicamente por eso, porque además no podemos retomar la vida laboral ni nuestros trabajadores si no es cumpliendo los protocolos, y los protocolos hacen esas exigencias a las cuales estamos absolutamente comprometidos como tejido empresarial. Entiendo, doctora Forero, pensando entonces de pronto en ciudades y ciudades intermedias, 24 horas. Pero entonces, ¿por qué la propuesta de posponer el pago de horas extras, recargos nocturnos, festivos y dominicales ya causados? Es decir, que la gente ya trabajó. Porque en este momento, esa es una súper pregunta, Víctor. Nosotros, en este momento, ¿qué está pasando? Hablemos de los sectores unos que no han parado, ¿no? Entonces, no pararon, pero de todas maneras la demanda ha estado debilitada. Otros que ya reiniciamos actividades, y hablo, por ejemplo, del sector de construcción de edificaciones, que hasta ahora están arrancando. Y otros que todavía no han salido a la actividad laboral y que seguramente se van a demorar un tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que los que ya retomamos actividades o los que no pararon tuvieron la posibilidad o tuvieron que trabajar algunos o tener unas horas extras, unos adicionales, el tema de la prima que ya se viene, pero las empresas en este momento la liquidez de las empresas está absolutamente debilitada. El gobierno toma la decisión que además recibimos con mucha satisfacción de dar el subsidio a la nómina, entonces eso va a ayudar a alivianar la carga de la nómina por mayo, junio y julio, que es lo que dice el gobierno. Pero entonces, ¿qué hacemos con estas horas causadas si es que no hay en este momento la liquidez, el flujo de caja para pagar? Ahí lo que se dice es, mire, hagamos esos cálculos y miremos a ver si lo podemos pagar en el segundo semestre, que ya estemos operando. Si lo logramos, estamos operando de manera, si no 100%, de una manera mucho más activa, y los ingresos de las empresas se han fortalecido. Es como proteger ese derecho del trabajador, claro, que ya lo adquirió, que de ninguna manera se quiere debilitar, pero darle la oportunidad a la empresa. Acordémonos que empresas estamos hablando de micro, pequeñas, medianas y también las grandes empresas, pero este tejido empresarial nuestro, el 80% son de medianas, pequeñas y microempresas. Entonces, darles esa posibilidad de respetar esos derechos, pero darles un alivio ahorita y que eso se vaya para pagar posteriormente. Doctora Forero, otra propuesta. ¿En qué consiste la idea de la cotización por unidad de tiempo convenida? ¿Eso permitiría cotizar, hacer aportes a seguridad social por horas trabajadas? Sí, y ahí, Víctor, es muy importante. Esa es una propuesta que se había dado, bueno, se viene trabajando hace años, ¿no? Digamos, o sea, está sobre la mesa por parte del Consejo Gremial, por parte de grupos de empresarios, los gremios también en su momento. Pero en este momento esa particularmente, Víctor, es reconocer una manera distinta que se está dando en Colombia de producir, la manera de producir, la manera de prestar servicios. Eso es permitirle incluso a mucho independiente, y eso es ayudar a que la informalidad que a veces se da desde el punto de vista laboral, porque trabajan por horas, porque entonces se les reconozca también su seguridad social. Es que es una manera de traer a estos trabajadores a la formalidad y de abrirle la puerta al empresario, a los empresarios, a las empresas, de poder reconocerle, protegerle sus condiciones de seguridad social por el tiempo que hayan trabajado. Y más, eso se venía estudiando, digamos, ¿no? Esa propuesta beneficiaría, por ejemplo, a los rapitenderos, a los domiciliarios, a los que prestan servicios a través de plataformas de vehículos, conductores. Totalmente. Por eso decimos desde el Consejo Gremial que es una manera de reconocer unas nuevas maneras de producir, de prestar servicios. Pero en este momento se vuelve muy importante, Víctor, porque esto está pasando, porque ahorita, y además, por ejemplo, en trabajadores independientes, esto también se vuelve un tema fundamental. Esto es como
cuando hablábamos de las propuestas del Consejo Gremial, que arrancamos así la entrevista, es ¿qué están buscando? Estamos buscando que se preserve el empleo y estamos buscando que en la nueva normalidad se abra una gran ventana, una gran puerta más bien, para que entren muchos trabajadores a la formalidad. Porque también hemos visto lo grave que es en una crisis de esta, la informalidad. Los trabajadores informales se quedan sin los beneficios que pueda dar el gobierno, que este gobierno ha amparado muchísimo a las clases más vulnerables. Pero necesitamos es hacer el esfuerzo para que aprovechar esta coyuntura y la dificultad por la que estamos pasando para traer a la formalidad muchos de estos trabajadores. Y eso debe ser parte de la reactivación también de la economía. Claro, lo que pasa es que, doctora Forero, a muchos les preocupa, a los trabajadores actuales formales, que les terminen haciendo cotizaciones por horas. Pero tengo una última pregunta y es... Pero eso, perdón. No, si me quiere responder esa, porque es una gran inquietud. Los que tienen un aporte a seguridad social fuerte tienen esa preocupación. Miren, eso no va a pasar, y eso no va a pasar porque el sistema laboral colombiano protege los derechos de los trabajadores y los empresarios también protegen los derechos de los trabajadores. Acá lo que estamos diciendo es, no nos cerremos a la posibilidad. Listo, protejamos regulemos para que eso no pase, porque se puede regular, pero no lo cerremos de tal forma que a los que pueden tener esa posibilidad de entrar a la formalidad y de tener su seguridad social, solo porque estamos sospechando que se le va a quitar a otros, que no va a pasar, porque se pueden proteger, no nos cerremos a que esa otra población entre a unas condiciones similares, claro. Es decir, que le queden las mismas condiciones y los mismos derechos a estos trabajadores informales. Doctora Forero, una última pregunta muy rápida. ¿El gobierno puede aprobar este tipo de propuestas que presenta el empresariado colombiano en medio de la declaratoria de la emergencia económica, o tiene que concertarlo, no sé, con los congresistas, o tiene que concertarlo con los sindicatos de trabajadores? Bueno, Víctor, hoy tuvimos la reunión con el ministro, fue ayer, del Consejo Gremial, y hoy el ministro tuvo a bien, y se lo agradecí enormemente, invitarme a la Comisión de Concertación Salarial, que es donde están sentados los empresarios, están sentados los sindicatos, los representantes de los trabajadores, y está sentado el gobierno. Ahí hay unos gremios que tienen asiento y que de alguna manera no son voceros de los empresarios, pero el Consejo Gremial, la presidencia del Consejo Gremial no tiene asiento ahí. Hoy me invitaron como observadora, pero además tuve la posibilidad de intervenir. Y lo que está claro es que todos tenemos los mismos objetivos, y lo que está claro también es que estas propuestas, la manera de lograr el éxito de estas propuestas es que sean propuestas construidas por todos los actores, el gobierno, los empresarios y los trabajadores. Entonces, en la medida que avancemos rápidamente, seguramente en estos días que que se mantiene la declaratoria de emergencia económica, se podrán acoger algunas. Pero acá el éxito está, Víctor, en que logremos los consensos entre todos, en que se entienda que se está protegiendo a la empresa, no es proteger a un empresario, es proteger un tejido empresarial que es la base del tejido social y es el marco donde deben estar protegidos los derechos de nuestros trabajadores. Doctora Forero, muchas gracias por explicarnos estas propuestas del Consejo Gremial Empresarial aquí en Signo Pesos. Que tenga una feliz noche. Víctor, muchas gracias y una buena noche para todos. Propuestas muy interesantes, pero también, como podían ver ustedes, muy polémicas. En más información, el gobierno tomó una serie de medidas tributarias para impulsar el consumo en el país. Entre estas se destacan la de los 3 días sin IVA. En esas fechas, los colombianos podrán comprar con un descuento del 19%. Veamos qué productos van a tener este beneficio. El 19 de junio, el 3 de julio y el 19 de julio son fechas que usted no puede dejar pasar por alto. En estos 3 días va a poder comprar productos específicos, pero sin que le cobren el 19% del IVA. Estas medidas de los días sin IVA lo que hacen es aumentar el consumo en unos momentos determinados para ayudar a reactivar la economía, para ayudar a generar un dinamismo adicional y para darle acceso a ciertos bienes a aquellas personas que en precios normales no pudiera adquirirlos. Las categorías que tendrán ese beneficio de reducción de precios son vestuario, accesorios, electrodomésticos, equipos deportivos, útiles escolares, computadores, celulares, bicicletas y patinetas convencionales y eléctricas, además insumos agropecuarios. Eso sí,
Tenga muy en cuenta que no se podrán hacer compras en efectivo, no puede salir a hacer sus compras como un día normal. Lo que debe hacer es utilizar sus tarjetas débito o crédito y si no tiene, con su efectivo utilizar plataformas digitales para hacer el pago. Cualquier medio de pago, a través del baloto, a través de pagos electrónicos, a través de créditos dentro del celular, a través de los diferentes mecanismos de pago electrónico que permitan tener una trazabilidad de quién hace la compra y cuándo hace la compra. La idea es que si usted tiene trabajo estable, ingresos fijos y puede y quiere hacer las compras, las haga y ayude a los comerciantes. Que en estos momentos de dificultad están teniendo problemas de caja, de reactivar sus negocios, que no han podido vender, que se puedan reinventar, que puedan meterse en una plataforma, que puedan hacer el marketing de sus productos o el mercadeo de sus productos a través del teléfono, que puedan de alguna manera buscar un respiro y salir de algunos de los inventarios que tienen. Y para estos comerciantes ya no es obligatorio tener la factura electrónica, pero sí tendrá que entregar a la DIAN la relación de todas las ventas que hizo en esos 3 días y a quién se las hizo para hacer el cruce con los pagos digitales. Esta medida de los 3 días sin IVA, más la eliminación del impuesto al consumo, más la eliminación del IVA hasta el mes de julio para los arriendos de locales comerciales afectados por el coronavirus, tendrían un costo fiscal para la nación de 1,2 billones de pesos aproximadamente. Y hoy comenzaron a funcionar los mercados satélites en municipios de la Sabana de Bogotá. El propósito es recibir y vender productos de la región sin intermediarios y descongestionar así a la central de Corabastos para evitar un mayor número de contagios por el COVID-19. El plan piloto comenzó en la plaza de mercado del municipio de Facatativá en Cundinamarca y se extenderá a otros municipios de este departamento. Inclusive también estará esta iniciativa en algunos barrios de Bogotá. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere cómo se mueve el mercado de los repelentes en el país. Detalles al volver con la movida empresarial. Ya nos vemos. Regresamos a Signo Pesos. Credibanco publicó un análisis sobre el consumo de los hogares colombianos en medio de la cuarentena. Para hablar de los principales hallazgos nos acompaña a esta hora el doctor Gustavo Leaño, presidente de esta entidad de Credibanco. Doctor Leaño, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Cuéntenos primero cuáles fueron los sectores analizados. Pues en general, digamos, los sectores analizados son todos los que reciben pagos electrónicos y que a raíz del aislamiento tuvieron pues una caída dramática en sus ventas. Entonces, en general, digamos, estamos hablando desde las grandes tiendas hasta las tiendas de barrio y de todos los sectores que pasan desde las misceláneas hasta el sector vestuario y demás. Ustedes están reportando una caída cercana al 50%. ¿Cuáles son las categorías más golpeadas? ¿Qué detalles podemos tener de ese informe de ustedes? Pues bien, digamos en términos generales, las categorías que más se han afectado son las que tienen que ver con, o mejor, las que no tienen que ver con temas de alimentos, bien sea alimentos no procesados o procesados como restaurantes que tienen alguna actividad y las comidas rápidas que tienen alguna actividad. Nos referimos, digamos, que los más afectados son actividades como el vestuario, muchos servicios por ejemplo, de asesorías profesionales, de hogar y decoración que tienen unas caídas tremendas, en general porque sus tiendas están cerradas y las que están activas son aquellas que tienen que ver nuevamente con el tema de alimentación y que también se han adaptado a los nuevos esquemas de venta utilizando soluciones de comercio electrónico o soluciones de venta a domicilio. Pero usted toca un tema importante y es el comercio electrónico. Uno pensaría que este mercado, que este segmento de ventas habría crecido en estos días de cuarentena, pero según vimos en su reporte hubo una disminución. ¿Por qué? Una disminución en algunas actividades, pero subió sustancialmente en otras. En promedio se mantuvo. Si usted mira, digamos, el informe, las transacciones que llamamos nosotros de venta no presente o de esquemas no presenciales, más o menos están en equilibrio. Credibanco es una organización que procesa una parte muy importante de las transacciones de comercio electrónico del país. Le servimos a muchas pasarelas de pago
y atendemos muchos clientes de manera directa. En este caso, digamos, hay muchas de esas actividades, digamos, de muchos comercios en esas actividades que disminuyeron sus ventas, pero otros sí las crecieron de manera relevante, y muchos comercios también comenzaron a vender por esquemas de domicilios y por esquemas de comercio electrónico, compensando un poco la caída de algunas de las actividades tradicionales del comercio electrónico, como productos electrónicos o como vestuarios, etcétera. ¿Ustedes cómo reciben el anuncio del Gobierno Nacional de adelantar los 3 días sin IVA en el país, y si el comercio está preparado para esas jornadas que, bueno, estamos en recesión, en crisis económica, pero esperaría uno serán muy dinámicas en el país? Nosotros recibimos con mucho agrado las noticias de poder ayudarle al consumidor financiero a tener unos productos, digamos, que no tienen la carga del IVA, y que con ello se aumente un poco la capacidad reducida de compra que tiene el consumidor colombiano hoy en día. Luego, digamos, creemos que el consumidor colombiano va a aprovechar estos días sin IVA y va a comprar algunas cositas adicionales a las que no había hecho por las restricciones que la pandemia pues, ha causado en la economía. Pues estarán muy interesantes esos 3 días sin IVA. Doctor Leaño, muchas gracias por contarnos los detalles de este informe de Credibanco. Que tenga una feliz noche. Muchas gracias. Y llegó el momento de la movida empresarial con Juan Fernández, como todas las noches. Juan, bienvenido a Signo Pesos, buenas noches. ¿Y cuál es el negocio? ¿Cuál es la movida de hoy? Pues Víctor, hoy el negocio tiene que ver con repelentes, quizás no están en la mente de muchos, solo se piensa en ellos cuando se compran para ir de vacaciones y espantar los mosquitos, pero atrás hay un mercado interesante que siempre fue liderado por empresas colombianas, pero cambiaría ahora que la filial colombiana de SC Johnson estaría tras la compra de Stay Off, la marca líder del mercado. SC Johnson es más conocido por sus marcas como Glade, Pato, Raid, Off y Baygon, entre otros, y Stay Off, la marca del negocio, fue creada por Belleza Express en 2001, que tiene una historia interesante, y desde 1990 se ha convertido en una de las más grandes compañías dentro de la categoría de productos de salud y belleza de Colombia, y hoy es dueño de otras marcas como Arrurú y Menticol, que le compró hace años a la familia Lemaitre de Cartagena. Juan, ¿y qué tan grande es ese mercado de repelentes aquí en Colombia? Víctor, volviendo al tema de los repelentes, esa compra cambiaría las posiciones de liderazgo y sería SC Johnson la nueva líder de la categoría con cerca del 40%. El mercado de los repelentes en el país debe andar por los 25.000 millones de pesos al año, y tuvo un pico importante hace unos 5 años, cuando empezó la transmisión de la fiebre de chikungunya y se disparó más del 50%. Stay Off, como líder del mercado, es una marca fuerte, incluso ha sido falsificada y ha sabido pues mantenerse, entendiendo que los repelentes no se venden todo el año, sino generalmente en vacaciones, y donde las droguerías juegan un papel muy importante en su comercialización. Juan, ¿y qué otras marcas de repelentes se disputan el mercado? Hay otras marcas fuertes y que también tienen historias interesantes, como Nut de Prevel y No Piquex, que la ideó Rodrigo Salazar cuando montó laboratorios Salder hacia 1990, y que comenzó a comercializarse en los laboratorios JGB y después varias multinacionales. Hoy sigue siendo una de las marcas más conocidas en ese segmento y tomó fama de muy efectivo, tanto que una versión del jabón fue fabricada para los soldados del ejército. Entonces, Víctor, fíjese que esta industria de los repelentes tiene marcas con historias interesantes, y ahora vale la pena retomarlas con ese proceso de cambio de manos que estaría cerca de darse de una de las líderes del mercado. Juan, muchas gracias. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Con esta información hacemos otra breve pausa, pero ya volvemos con más información económica aquí a Signo Pesos. Tras los inconvenientes que tuvieron varias aplicaciones de domicilios durante el Día de la Madre, la aplicación iFood anunció un plan de compensación a sus usuarios por los problemas registrados en esa fecha. A continuación, nos cuentan en qué consiste.
El pasado Día de la Madre tuvimos un día récord en iFood Colombia. Crecimos un 150% versus cualquier día del mes de mayo. Ni los restaurantes ni nosotros estuvimos lo suficientemente preparados con domiciliarios, porque anteriormente, cuando no estábamos en cuarentena, la gente por lo general salía con su madre o con su esposa a almorzar. Esta vez la gente pidió domicilio y se nos explotaron los pedidos. Lo que estamos haciendo actualmente es recompensando a los usuarios que tuvieron un pedido cancelado, dándoles un voucher para que vuelvan a pedir en iFood y tengan una buena experiencia de usuario. Y esta es la cifra económica del día, 219, y corresponde al número de solicitudes de insolvencia que recibió la Superintendencia de Sociedades durante el primer trimestre de este año. En total, el número de procesos de insolvencia por cuenta de las empresas asciende a 2.788. Y estos son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado que regirá mañana será de 3.824 pesos con 30 centavos. Volvió a caer el dólar en Colombia, hoy retrocedió 26 pesos con 77 centavos. El petróleo de referencia Brent para nuestro país tuvo un retroceso pequeño frente a las recuperaciones de estos días. Hoy cayó un poco más de 1%, se ubicó un poco por debajo de los $35 por barril. El precio interno del café colombiano cayó y quedó en promedio a 1.074.000 pesos por carga. El índice de la Bolsa de Valores de Colombia, el Colcap, este es el indicador más importante, tuvo un retroceso de 1,41%. La acción que más subió fue la del Grupo Bolívar, con una ganancia de 3,77%, y la acción que más cayó, ha tenido mucha volatilidad en los últimos días esta acción en la Bolsa de Valores de Colombia, fue la de Avianca, con un retroceso de 37,80%. Y antes de despedirnos, los dejo precisamente con un dato de la Bolsa de Valores de Colombia y de la acción de Avianca, porque la plaza bursátil tomó la decisión de retirar a este título, a esta acción del índice Colcap. Y a partir del próximo 26 de mayo se negociarán estas acciones por subastas, es decir, los que compran y venden acciones en la Bolsa de Valores no podrán hacerlo durante toda la jornada, sino en algunos momentos específicos. Pero es muy clave que esta acción sea retirada del índice Colcap, porque ahí están los títulos, las empresas más importantes de nuestro país, es decir, que pierde peso, pierde poder esta compañía en el mercado bursátil, y en parte por eso la fuerte descolgada que tuvo su acción en la bolsa de nuestro país. Así terminamos por hoy, pero mañana los esperamos con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Una feliz noche.